Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la serie Términos e Ideas Confrontadas con las Escrituras y esta es la 15ª entrega, ¿no? Específicamente estamos ¿y qué con que ya no es correcto diezmar? Segunda parte. La próxima semana, de acá a 2 domingos la terminamos, ¿no? Iniciemos. Desde regular cantidad de tiempo atrás, se está generalizando en muchos creyentes términos e ideas que resultan sumamente interesantes desde perspectiva humana, que a muchos les fascina y les asienta muy bien, pero que van creando serios problemas a las congregaciones de sana doctrina. Hoy vamos a continuar con la segunda y penúltima parte de ¿y qué con que ya no es correcto diezmar? Ya dijimos, no hay mandato puntual en el Nuevo Testamento de diezmar, pero tampoco fue invalidado para la iglesia neotestamentaria. Y si algunas congregaciones que reclaman ser de Cristo han decidido no diezmar, es el camino que han elegido y no tenemos por qué inmiscuirnos. Ya ellos verán el producto de su siembra espiritual. De nuestra parte consideramos el diezmo como una doctrina y práctica fundamental para crecer en virtudes dadivosas, lo micro, y ayudar correctamente en lo macro. Hablamos de los planes propuestos para cada año, llevar adelante la gran comisión en la zona geográfica que a nosotros nos corresponde. Creo que para todos es común lo que a continuación va a escuchar, que para los integrantes de la Iglesia del Señor, no diezmar no acarrea maldiciones de lo alto, ¿ya? No acarrea maldiciones de lo alto, ¿ya? Pero sí se pierden bendiciones en lo macro y en lo micro, que ya lo acabamos de decir, ¿no? Esta exposición no tiene por razón de ser tratar directamente sobre el diezmo, ¿ya? Sino en dar razones basadas en las Escrituras contra las objeciones más famosas y difundidas por los difusores del ideario de no diezmar. El objetivo es educativo, ayudar al discernimiento de los que congregan con nosotros, ¿no? Ahora, sin más en esta parte introductoria, vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a su pupilo Timoteo. Capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tenemos? Con excepción de los que están delicaditos de salud, les voy a rogar que el resto de los que están congregando hoy día se pongan de pie, ¿no? De hecho, niña, usted quédese sentadita nomás, ¿no? Y tú si la quieres apoyar, también quédate sentado si quieres parar, ¿no? Ya. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. La palabra del Señor dice así. Voy a repetirlo una vez y después le voy a rogar que todos a mi voz la repitan, ¿ya? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A la voz de 3, a mi voz, por favor. 1, 2, 3. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabra de Dios. Inclinen su rostro y permítame que lo dirija en una pequeñísima oración inicial. Bendito Padre Celestial, los que aquí están reunidos comprenden ya a cabalidad
que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted hoy día me está dando esa potestad. Hable, Señor Yahvé. Permita que su palabra, Señor, sea como una tormenta o como una suave brisa en la mente de los que están escuchando, Señor. Y a mí hágame recordar, mi Dios Santo, las objeciones que ponen sobre mi acto de diezmar. Ayúdenos, Padre, porque las ideas de los hombres son sumamente interesantes y muchas veces nuestra vieja naturaleza, Señor, se ve cautivada por ello. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermano, lo que acabamos de leer son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, ¿ya? Pero quiero enfocarlo de la siguiente forma, ¿ya? Marca un derrotero en todo maestro cristiano. ¿De qué estoy hablando? La fidelidad del maestro, que debe mantenerse, pues su apostolado del maestro implica influenciar en los demás. Es un apostolado, ¿ya? El maestro, su apostolado es que implica que tiene que influenciar en los demás. Y con respecto de un maestro creyente, ser ambivalente en la manifestación de su carácter cristiano o en sus prácticas, ¿ya? Puede ser absorbido por sus educandos y ese maestro puede terminar siendo piedra de tropiezo. Ojo, que no hablamos de perfección, simplemente hablamos de la lógica del discipulado que está planteando el apóstol Pablo. Este principio, que un maestro marca derrotero de sus educandos, es apoyado por ejemplos y principios bíblicos. Ahí tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el caso de Elías, ¿no? Que formó un tremendo varón de Dios en Eliseo. Y eso lo puede encontrar usted en Segunda de Reyes, capítulo 2. Pero también tenemos principios relatados en los evangelios. Y si usted gusta, puede buscar en Lucas, capítulo 6, versículo 40, Mateo, capítulo 10, versículo del 24 al 25, que marca derroteros, que nos señala claramente que el maestro sí o sí, ¿ya?, influencia en quien está discipulando, ¿ya? Ahora, la lógica indica, escúcheme por favor, por eso es muy importante el discipulado, ¿no? El aprender de los referentes. La lógica indica que la práctica de los valores que yo tengo hoy y usted también no ha empezado ahorita. No empieza cuando tengo el cargo. A veces escucho, hermano, cuando me case yo voy a cambiar. No, hermano, eso empieza mucho antes. Mucho antes, ¿ya? En el caso de lo eclesial, la práctica de valores no empieza cuando se tiene el cargo, sino mucho antes. Desde cuando somos discípulos, desde cuando somos hijos. Y tiene que mantenerse para lograr el estatus de irreprensible, que por ejemplo habla Filipenses capítulo 2, versículo del 15 al 16, y 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. O sea, no es algo que nace, es algo que se hace, que se practica, y fundamental es ver a mi referente. Si soy hijo, a mi padre. Si soy jovenzuelo, al primogénito de mi casa. Si soy dirigente eclesial, ¿cómo veo que hace mi pastor? Y así sucesivamente, donde sea. Pero regresemos por favor a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Allí hemos leído lo siguiente: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero vamos a aclarar, no está hablando de salvación del alma, ¿ya? Porque la salvación del alma no es por obra, ¿ya? Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, y Tito capítulo 3, versículo del 5 al 6. Ya, no es por obra. Aquí lo que leemos en castellano, salvarás, en el griego koiné, es el verbo primitivo soso. Soso. En línea general, ¿sabe de qué habla? Sí habla de salvar, de librar o proteger. Pero en la misma construcción gramatical y doctrinal del verso, salvarás a los que te oyeren, no puede ser llevado por esa tangente. ¿Por qué? Porque tendríamos que invalidar la Biblia. Porque la salvación no es por obra. Y sabemos
que ningún maestro cristiano tiene poder para salvarse él mismo, ni para dar salvación a nadie. Y solamente estamos tocando la lógica gramatical sin salir del versículo, y podemos afirmar que lo que está hablando es de salvar mi testimonio y con mi testimonio ayudar a otros para que se salven de las argucias ideológicas que presenta el mundo. Que sea visible en sus educandos la buena aplicación que tenía él de su doctrina, que sea visible la sabiduría de sus decisiones y así influenciar positivamente en los demás para que aprendan a tomar las decisiones sabias que toma el maestro. Repito, y para esto es excelente que aprecien a su maestro o a su padre ya imperfecto, que va caminando en un camino pío y casto, en un mundo que tanto al pastor como a la oveja, tanto al maestro como al discipulado, tanto al padre como al hijo, los quiere devorar. Y el que está debajo aprende del que está arriba cómo cuidarse. Es 1 más 1 son 2. Por eso es el tremendo papel del padre, el tremendo papel de la madre, el tremendo papel del pastor, el tremendo y maravilloso y sufrido papel de cualquier persona que está criando a un jovenzuelo. Repito ya, por eso es excelente que aprecien a su maestro imperfecto en un camino pío y casto, en un mundo que los quiere devorar. Un maestro nacido de nuevo no solamente debe ser recipiente de la verdad, también tiene que ser ejemplo de práctica, para así influenciar correctamente en sus educandos. Lo que ocurrió con Pablo, con Tito y Timoteo, lo que aconteció con Elías y cómo empujó a Eliseo, es lo que cada maestro cristiano que tiene intimidad con Dios y quiere hacer una obra grande y maravillosa, tiene que desear que suceda con él y con aquellas personas que él o ella educa. Y ese deseo debe reproducirse en cada padre que se reconozca que es de Cristo y en cada maestro que se reconozca que es de Cristo. Y esto implica sufrimiento a nuestra carne. Porque queremos que hagan, pero no queremos hacer. Y esto no estoy hablando de su persona, ya por si acaso, ya no piensen que estoy tirando la piedra y escondiendo la mano. Estoy hablando de la naturaleza del ser humano, de usted y de mi persona. Qué fácil es mandar y qué difícil es decir, ojo al guía. Ojo al guía, ¿no? Y con respecto, hermanos míos, de lo que estamos tratando, lo que hemos leído, es el colofón, o sea, el final de un bloque escritural del capítulo 4 del 1 Timoteo, donde el apóstol exhorta a su hijo espiritual de que él, en su calidad de maestro, ahora que se ha separado con él, tiene que recordar todo lo que vio en él, todo lo que él sufrió, cómo él se esforzaba porque ya no va a estar con él. Ahora le toca a él ser referente en los demás. ¿Ya? Hay un tiempo para criar. Hay un tiempo para influenciar. Y hay un tiempo solamente para orar. Maestro creyente, padre, no desperdicie su tiempo. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para ser ejemplo de los hijos. Pero si hemos extraviado el camino, la fuerza es la oración. Y que vean en nosotros, hermanos míos, que somos capaces de retomar la ola y regresar al camino correcto. Con respecto del diezmo, no es un tema que está tratando 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, pero quiero que sea claro, sí, allí relata el principio. El principio es que si yo quiero enseñar a los demás cosas que yo ya me he dado cuenta que para mí me han ayudado en mi virtuosismo, no en mi perfección, ¿ya? Tiene que ser visible que yo hago lo que estoy pidiendo, ¿no es cierto?
alguien que pastoree, alguien que ocupe un lugar como obrero distinguido, un padre creyente, tiene que darse cuenta, escúcheme ya, que no es ético exigir a los demás lo que es visible que él o ella no quiere hacer. No quiere hacer. Eso la Biblia le da un nombre. No al incrédulo, al que reclama ser de Cristo, hipócrita. Al incrédulo, el Señor Jesús levantó su mirada y le dijo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero le voy a decir, ¿sabe lo que están haciendo? Padre o mujer que hace todo lo contrario de lo que él quiere, sabe que es decente y bueno, estás desgraciando a sus hijos. ¿Ya? Eso es claro, porque lo oculto termina saliendo a luz y el corazón de los hijos se desgarra. Y Dios le dice, ¿no?, al que no es creyente aún, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero al que sabe que es creyente, le dice, hipócrita. Hipócrita. Y no es un insulto, ¿no? Son términos que vienen de la Biblia. Centrémonos ahora hermanos míos, en el tema que estamos tratando. ¿Qué es lo que debe ser visible? Debe ser visible, hermanos míos, por ejemplo, en el que está la cabeza, ¿ya?, que administra decentemente. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40, ¿ya? Y en esto también debe ser visible que no dice y exige y enseña lo que él mismo no hace, ¿ya? Porque tenemos que ser ejemplo de los que vienen detrás de nosotros. Los padres creyentes con sus hijos, los maestros con sus discípulos, los antiguos con los que recién inician el proceso de congregar, los pastores con los demás administradores eclesiales. También hemos dicho, hermanos míos, que tenemos que tener conocimiento doctrinal de todos los temas, en este caso especial del conocimiento del diezmo, pero no estamos tratando específicamente la doctrina del diezmo, sino tenemos que conocer lo que dicen los idearios de no al diezmo para saber cómo, mediante la Biblia, el camino que estamos siguiendo es correcto, ¿ya? ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque a mí me han dicho, ¿ya? A mí me han dicho, cuando le he querido enseñar a un hermano, o sea, que me ha comentado, yo le he escrito, y después viene una andanada de internet, andanada, ratero, delincuente, estás robando basura, hijo del diablo, vas a morir en el infierno. Y yo escucho todo eso y sonrío nomás, ¿no? Qué difícil es enseñar a una persona que no comprende lo que es el cristianismo, ¿no? Porque yo, sin conocer a una persona, decirle ratero, basura, delincuente, o sea, para mí es claro que esas personas no son cristianas. Y si son cristianas, bueno, ¿qué les estarán enseñando, no? ¿No es cierto? Pero es difícil, hermanos míos, porque hay veces los idearios de no al diezmo, ¿saben cómo terminan? No congregan en ningún sitio. Y se hacen una doctrina propia, y terminan siendo así. Terminan siendo así, malcriados con todos. No interesa si sea creyente o no sea creyente, simplemente no está de acuerdo con él y lo arrasa. Lo arrasa. Y vamos a recordar un rápido y concisa recapitulación y vamos a agregar uno más. La semana pasada dijimos que ellos dicen que el diezmo fue para Israel y diezmar ahora sería judaizar. Y me acuerdo que nos centramos en Génesis capítulo 14, versículo del 18 al 20. No lo busque, estamos recapitulando. Donde se apreció que el diezmar nunca fue una cuestión exclusiva para el pueblo de Israel, porque fue realizada por el patriarca Abraham casi 600 años antes que Moisés nazca, por lo tanto, 600 años antes de que esté en inicio el pueblo de Israel, ¿no? Porque cuando Moisés está en el monte Sinaí, recibe las leyes que son llamadas mosaicas, ¿no? A raíz del nombre que él tiene, ¿no? Mucho antes que Israel existiera, ya el patriarca había diezmado. Y dijimos que él le diezmó al Melquisedec, y Melquisedec representa a Cristo, el Hijo del Hombre. Y a él, como rey y como sacerdote, nosotros le entregamos nuestros diezmos y ofrendas. La iglesia, hermanos míos, solamente custodia, ¿ya?, de lo que le entregamos a Cristo.
y como su novia espiritual, que algún día va a ser desposada en este mundo hasta que antes que él regrese, se administra y se invierte lo que le entregamos al Señor. Pero todo esto tenemos que hacerlo con lo que bíblicamente se denomina decencia. Y también dijimos que el Señor Jesús nunca invalidó el diezmo, y tampoco ningún escritor bíblico, pero sí advirtió que el diezmar no implica que se debe considerar secundario el vivir con justicia, dando misericordia y mostrando fidelidad. Hermanos, hay un sentimiento bien atroz en algunas personas que no han crecido en la palabra del Señor, ¿ya? Que piensan que porque entregan plata pueden hacer lo que quieren. No, y eso no es así. Acuérdate lo que el Señor dijo: es necesario que no dejen de hacer esto, pero que no olviden el camino de misericordia y de bondad y de justicia. Asimismo, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, se aprecia que una de las razones en beneficio del creyente de diezmar es que le prepara su corazón para crecer en respeto reverente hacia el Señor. Y una vez una jovencita me decía que quería casarse y yo le pregunté y le dije: ¿el futuro esposo diezma? Me dijo: creo que no. Entonces yo le dije: si es incapaz de cumplir con su Señor, porque tú dices que es creyente, ¿tú crees que va a cumplir contigo? ¿Y tú crees que va a cumplir cuando las papas quemen en la familia? Piénsalo bien, ¿no es cierto? Porque el diezmar prepara el corazón del creyente, ¿ya? Prepara el corazón, porque el que tiene respeto reverente hacia su Señor, cataloga en primer mandamiento, ¿no? Y amarás al Señor con toda tu fuerza, y este es parecido al segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo me amo yo? De tal manera que sé que haciendo lo que dice mi Padre Celestial, yo voy a crecer. Y bueno, pues, ¿no? Quien le da al Señor crece en dadivosidad para con los hombres, pues a la larga aprecia en su mismo ser algo natural de ser dadivoso y se siente realizado, pues con sus acciones, ¿ya? Él mismo se da cuenta que la regla de oro de mayordomía se está cumpliendo en él. ¿Y cuál es la regla de oro en mayordomía? Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso a mí me llena de gozo, porque la Biblia dice que yo soy feliz y realizado cuando doy más que lo que pido. ¿Ah? Quien le da al Señor crece en dadivosidad. Fue el primer punto. Ahora vamos a recordar la segunda razón que nos enrostran. Dice que mediante el diezmo unos pocos se hacen ricos y hasta millonarios, estafando así a los creyentes. Y dijimos, hermanos míos, que sí es posible que esto pase en un universo de congregaciones que se autodominan evangélicas y de Cristo. Pues, ¿por qué sabemos que es posible? No por lo que cuentan, sino simplemente por lo que dicen las Escrituras. Porque lo que hay en otras congregaciones, a mí, la verdad, no va a estar yo de chimoso. ¿Y qué pasa en tu iglesia? Y cuentan, no, la Biblia. ¿Y saben lo que dice la Biblia? En Filipenses capítulo 3, versículo 19, dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, quieren comer bien, quieren vestir bien, quieren tener sus buenas casas, quieren tener todo. ¿Y quién no quiere, no? Pero esto se logra con el sudor de la frente, no estafando a los demás. Y Dios dice claramente, ¿ya? Y lo sabemos, ¿no? En muchos versículos, que van a ingresar a la iglesia lobos que se van a vestir como ovejas. Repetimos, hermano mío, aunque de repente el término es muy fuerte y alguien se puede sentir sensibilidad por esto, pero son simples delincuentes, ¿ya? Simulando ser siervo de Dios, que lucran con lo santo y lo puro del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. De hecho, hermanos míos, también hay otros que sin ser falsos maestros, ¿ya? No son falsos maestros, pero no manejan las formas éticas que vienen de las Escrituras. Y cuando alguien no maneja la forma ética, simplemente causa terremotos donde ministra. Porque no comprende, no comprende, neófito en la palabra del Señor, y no comprende.
Pero los que siguen modelos, principios escriturales, no son perfectos, pero han decidido vivir una vida pía y ética, son retratados en 2 Corintios capítulo 8, versículo 21, y leo: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Los que así se comportan hacen mucho bien a la causa de Cristo. Ahora, cuando leemos en nuestra Reina Valera en castellano la palabra procurando, en el griego koiné, corresponde al vocablo compuesto pronoeo, ¿ya? Que implica realizar una acción aprendida de antemano, una forma superior que ya acepté en mi mente. Y a esto que estamos hablando de la forma superior que ya acepté en mi mente, lo que dice la palabra del Señor, pero a esa forma superior, magistral, ayuda mucho lo que yo veo a ser mi referente, pues, ¿no? Porque si mi padre, por ejemplo, me dice: Ricardo, no robarás, pero yo veo cómo él invalido esa forma maravillosa que está hablando como Dios con sus acciones, ¿no? Y si le digo a mí, por ejemplo, le digo a mi hijo: oye, Ricardo, compadre, tú, ¿cómo le llaman? Tú, fiel a tu esposa, no tienes que mirar a otra mujer. Y estoy hablando con él y pasa una mujer y yo, la vista se me va a 180 grados y después le sigo hablando de la palabra del Señor. O sea, ¿se dan cuenta? La forma magistral de las palabras del Señor tienen que ser apoyadas por el testimonio de la persona del referente. ¿Ya? Entonces, cuando se afirma hacer las cosas honradamente, implica hacer excelente. Lo que leemos honradamente en el griego koiné es kalos y refiere a una manera hermosa, valiosa, virtuosa. Y sabemos que esa forma magnífica de que está hablando solamente se obtiene haciendo según la Biblia. Repito hasta el cansancio. Y también ayuda el testimonio idóneo del padre, del maestro y de los dirigentes eclesiales. No hay otra forma correcta de enseñar virtudes. No hay otra forma. ¿Y saben por qué? Porque nuestros abuelos nos dijeron. ¿Se acuerdan lo que nos decían? Las palabras se las lleva el viento. Un hombre o una mujer de Dios, el dinero ni las ventajas materiales nos debería mover en la obra del Señor. Sí, nos debería mover a ser como Dios manda, ¿ya? ¿Y saben qué? Como exigen las Escrituras, lo material cae por su propio peso, hermanos míos. Lo material cae por su propio peso. Yo tengo innumerables testimonios, hermanos míos, que he decidido no agarrar y la he visto cuadra y el Señor ha venido detrás mío a ayudarme en mis momentos de crisis, de cualquier situación. Y lo que hace conmigo lo hace con cualquier creyente. Esta forma magnífica que dice la Biblia que tiene que hacer, voy a repetir hasta el cansancio, ayuda mucho el testimonio del padre, del maestro y del dirigente. También dijimos que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Y está en Mateo capítulo 9, versículo 37. Una congregación de sana doctrina, hermanos míos, tiene que aprender a cuidar el testimonio de los hombres y mujeres que trabajan en la administración del alfolí, ¿ya? Y nosotros hemos elegido, ¿ya?, para ayudar a esos pocos, la ciencia contable, contabilidad y la práctica de transparencia. Entre nosotros, hermanos, que con esta iglesia, los que no son miembros, aquí no hay ningún tipo de secreto, y hermanos míos. Aquí se rinden cuentas económicas cada 6 meses y se rinden cuentas del trabajo material, del trabajo ministerial y todo lo que se gasta, porque nosotros nos situamos en el parlamentarismo. Tenemos ordinarias en las cuales se da cuenta. Lo que compran los hermanos, todo se da cuenta. Por ejemplo, es eso, ¿no? En las asambleas ordinarias, cada 6 meses, las 2 tesorerías dan cuenta detallada de gastos e ingresos. Y sumemos la transferencia, ¿no? Se les avisa a los hermanos que el que quiere revisar los libros contables, ahí está. El que quiere revisar esto de diezmos, ahí está. El que quiere cotejar, ahí está. No hay ningún problema, lo pueden solicitar. Nadie tiene por qué enojarse.
Es una consigna que viene aquí a la tesorería y a la secretaría. Puede usted revisar, ¿no? Pero no sacarlo del local, ¿no es cierto? Porque ya sí eso es peligroso, ¿no? ¿No? Ahora, cuando Pablo y Tito fueron fiscalizados, y eso está ya lo hemos visto, 2 Corintios capítulo 8, versículos 18 al 21, no se quejaron, por el contrario, ya. Llega un momento que Pablo loa a ese hermano que lo han puesto para fiscalizar, para ayudarlo, ya. Y eso está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 22. Él lo loa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fiscalización y la contabilidad son acciones que cuentan apoyo con el corazón divino, de tal forma que desde antiguo hay todo un libro, números, en los cuales, hermanos, se aprecia contabilidad detallada. Por ejemplo, en números se aprecia lo que entregaban, ¿ya? Lo que se le entregaba a los que trabajaban en el tabernáculo, ¿ya? O sea, eso está en Números capítulo 7, versículo del 4 al 9. Pero también está lo que entregaban los príncipes como su contribución. Y eso está en Números capítulo 7, del 10 al 11. O sea, el corazón de Dios le gusta la contabilidad. Le gustan las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿ya? Y una iglesia que reclama ser sana doctrina no puede tener secretismos. No puede decirse, ¿y cuánto gana el pastor? No diga porque los hermanos van a entrar en carne. ¿What? ¿Qué secretismo? ¿Qué es eso? Todo lo que se gasta y se reentregan cuentas. Todo debe ser así. Porque vemos el corazón de Dios, ¿no? Se ha permitido que haya un número y hasta su nombre lo dice, números. Dios no da puntada sin hilo. Nuestro hermano en la fe, el español Arturo Gutiérrez Martí, en su libro Cómo organizar una iglesia, escribió así: los que no son amigos de llevar cuentas claras podrán ser muy honrados y puros, pero no lo parecen. Por ejemplo, ¿no? Hablando de nuestra congregación, la asamblea me ha autorizado a mi persona que para emergencia o casos urgentes, para no reunir a toda la asamblea, yo puedo hacer un gasto de 200 soles y no más. ¿Ya? Hablando de nuestra asamblea. Por ejemplo, el sustento pastoral, ¿ya? Se realiza mediante un estudio técnico. Y después de ese estudio técnico se le presenta a la asamblea. Y ella, y solo ella, puede variar, aumentar, reducir, mantener el monto del sostén económico del pastor principal, en este caso, ahorita en mi persona. Y en todo ese proceso yo no participo, ni puede participar ningún familiar mío, porque no solamente hay que ser honrados, hay que parecerlo, ¿ya? Porque uno no puede ser juez y parte. Y espero que esta forma ordenada y decente se perpetúe cuando yo ya no esté con ustedes. Si la asamblea mantiene el sustento pastoral, la gloria es de Dios. Si la asamblea lo reduce, la gloria es de Dios. Si la asamblea lo aumenta, la gloria es de Dios. Porque a un varón y a una dama de Dios no lo debe mover el dinero. Lo debe de mover luchar por la gloria y la honra de Dios y en beneficio de la humanidad, ¿ya? De los que son sus hijos y de los que son su estirpe. Un pastor con el corazón de Dios no renegocia su sueldo pastoral, no pide aumento, vive en contentamiento, porque debe ser visible en los demás que comprende que Dios nunca lo va a abandonar. Y debemos comprender que van a haber momentos de pruebas, van a haber momentos de crisis, y eso es normal en la vida del ser humano y normal en un pastorado. Y que otra forma de proceder para un pastor es algo extraño para el evangelio. Claro, de sana doctrina, pues, ¿no? De sana doctrina. Y también vimos una tercera objeción, ¿no? Ellos decían, si dicen que se debe de diezmar, el dinero nunca formó parte del proceso. Ahora, y afirmamos, hermano mío, que esa forma de empezar es anacrónica, ¿no? O sea, yo no quiero ser muy duro, pero es más ignorancia que verdad, pues, ¿no? Pero hay personas que cuando le dicen, tú ignoras, ¿me estás diciendo ignorante? Sí, pues.
El que ignora es ignorante, pues. Pero es una forma anacrónica que no guarda la lógica de las cosas, ¿ya? Es como buscarle 5 pies al gato. Los impulsores del no al diezmo, no hay lógica en ese argumento, ¿ya? Porque si es lógica en ese argumento, entonces si dice que el dinero nunca formó parte del diezmo, entonces también el dinero no formó parte de las ofrendas. ¿No es cierto? Entonces, si vamos a ver ahí, simplemente va a ser un resultado catastrófico. Porque no van a ver como loquitos. Voy a ir a pagar la luz, el agua, ¿con qué? ¿Hablar de un trueque? ¿Cómo pues, no? No van a ver como loquitos. O sea, o tendríamos que abrir un puesto en el mercado para que todos los productos agrícolas que entreguen haga alguien que los venda, ¿no? Que los comercie y usarles el dinero, ¿no? Pero también eso sería imposible, porque esto no es una sociedad agrícola, ¿no? ¿A quién de ustedes le pagan con productos agrícolas? No es una sociedad agrícola. Israel de aquel entonces era una sociedad agrícola. Ahora estamos en la época de la industrialización, que ya no es el trueque, ahora todo es con dinero constante y sonante, y va a seguir pasando el tiempo y ya no va a ser dinero constante y sonante, ¿no? Ya estamos ya en la... Sí, todo virtual. Las circunstancias pasan, pero lo que no debe pasar es la lógica para hacer las cosas, ¿no? Y la santidad. O sea, si esa forma de pensar que ellos tienen esa objeción, lo único que se salvaría es la limosna, ¿no? Porque no tiene ningún sentido lógico. A toda lujo es un término, un argumento de que clasifica en hablar por hablar nomás. Hablar por hablar. También apreciamos que en la época de Cristo, ya el término netamente relacionado con lo agrícola y campestre, alfolí, comenzó a ceder porque llegaron los cambios. Y se usaba ya el término griego gatufalikion. Lucas capítulo 21 del 1 al 2, que no lo busque, le estoy diciendo más, que denominaba, porque ya se enseñó, un lugar en el atrio del templo donde se recogían limosnas, rentas, riquezas entregadas para el templo de Jerusalén. ¿Y quién enseña esto? Los mismos judíos. ¿Ya? O sea, los tiempos cambian, pero la gente sigue comiendo y en el lugar del templo se siguen gastando cosas. Y todo eso necesita un mantenimiento. ¿No es cierto? Y llegamos así al último alegato que ya hemos visto, ¿no? Que intentan englobar en el fundamento de los dinerarios de no al diezmo, ¿no? Y esto es nuevo. Ellos dicen, si la iglesia primitiva no diezmaba, ¿por qué nosotros deberíamos diezmar? ¿Ha escuchado eso? Bueno, vayamos a ver. Busquen. Esto sí es nuevo ya. Romanos capítulo 9. La lectura bíblica, donde estuvimos en la lectura bíblica. Romanos. Capítulo 9. Versículo del 1 al 5. Dice así. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿No? Aquí lo que estamos leyendo es el dolor que tiene Pablo, de que sus hermanos, sus paisanos, rechacen la cruz de Cristo. Y con ello la filiación espiritual con Cristo, con toda la carga negativa que eso conlleva. Él tenía dolor por ver eso, ¿no? Como supongo que usted también tendrá dolor, ¿no? De ver que algún familiar no recibe a Cristo, ¿no? De ver personas que son muy buenas que no reciben a Cristo. Él le olía estas cosas, ¿ya? Él le olía estas cosas. Pero lo que es fundamental para la enseñanza el día de hoy, te va a ver el contexto, es lo que continúa del verso 4 al verso 5, que formó parte de nuestra lectura bíblica. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, ojo, el culto y las promesas. El culto y las promesas. Primero vamos a recordar, hermanos míos, quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia primitiva, ¿ya? Del siglo I, de los que dicen que la iglesia primitiva no diezmaba, ¿ya? Fueron puros judíos. Fueron los 12 discípulos, ¿no? Los 12 apóstoles
y damas judías, ¿no? Y después de eso fueron 120 reunidos en el aposento alto, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 15. Y sigan sumando, ¿no? Y fueron 3.000 judíos a mérito de la primera predicación de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 41. En su segunda predicación se asegura que muchos de los 5.000 que estaban escuchando creyeron en el mensaje. No dice exactamente la cantidad, pero de 5.000 creyeron en el mensaje. Hechos capítulo 4, versículo 4. O sea, una cantidad regular ya, ¿no? Y de este conjunto de judíos ya creyentes, nacidos de nuevo, adoraban a Jesús. Y de hecho, ya no lo hacían en el templo de Jerusalén. Ya no lo hacían en las sinagogas. Cuenta la historia que los primeros cultos se realizaban en casas de hermanos en la fe que proporcionaban sus propiedades. ¿Ya? Pero todos ellos eran adoradores de Jesús, el Cristo. Y todos ellos están incluidos también en Romanos capítulo 9, versículos del 4 al 5. ¿Por qué? Porque tanto ellos, los que eran creyentes, como los que no eran creyentes en Cristo, que se dan en el judaísmo, todos consideraban los elementos que hemos leído como suyos. Y no se les fue quitado. No se le fue quitado, le fue perfeccionado. Pongamos mirada distinguida en estos elementos detallados en el versículo 4, léalo, dice: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La adopción significa la selección de Israel para ser el pueblo peculiar de Dios. En Éxodo capítulo 4, versículo 2 dice: Israel es mi hijo, incluso mi primogénito. Porque sabe usted que antes de nosotros, ellos son los primogénitos, ¿no? ¿Ya? Y sabían ellos, hermanos míos, estaban contentos. ¿Por qué? Porque su ruta como pueblo de Dios ahora estaban completas. ¿Saben por qué? Porque ese pueblo de Dios esperaba a su Mesías, pues lo rechazó. Pero ellos no lo habían rechazado. Ellos eran doblemente el pueblo de Dios. Ahora eran pueblo de Dios no solamente por su raza y por su fe antigua, sino que perfeccionada en Cristo. Porque vuelvo a repetir, nada les fue quitado, fue perfeccionado. ¿Ya? Y también habla de la gloria, ¿no? Ellos y solo ellos, como raza, como pueblo, como etnia, fueron protegidos por una nube y una columna sobrenatural. Y también fueron portadores del tabernáculo, la Shekinah, que cuando salían a la guerra lo llevaban a la guerra y los enemigos decían: ¡ay, viene Israel! Pues no por Israel, sino porque traían el tabernáculo y sabían el poder que ellos portaban. Y esto implicaba que ellos y solo ellos tuvieron todo el tiempo como pueblo la presencia de Dios en su vida. Y ahora, estos judíos que eran parte de la iglesia primitiva completaron la ruta, porque la Shekinah se perdió en 400 años de silencio con Malaquías. Hubo silencio. ¿Por qué hubo silencio? Porque la presencia de Dios no estaba ahí en el pueblo judío, pero ellos eran el único que podían reclamar: nosotros hemos tenido la presencia de Dios. Y estos judíos que fueron parte de la iglesia primitiva recibieron a Dios en la forma del Espíritu Santo. No le fue quitado, le fue perfeccionado. Nada de esto le fue quitado a ellos. ¿Ya? Y seguimos. El pacto. Sabemos, ¿no? Ellos fueron circuncidados físicamente en su pasado. Y ahora, espiritualmente por gracia, separados por Cristo, para Cristo. O sea, vuelvo a repetir, nada le fue quitado, todo le fue perfeccionado. Si antes el único pueblo circuncidado, ahora tenían la circuncisión que tenemos todos. ¿Qué es la circuncisión? Es un algo que acredita que son pueblo de Dios. Y eso tiene todo creyente. O sea, doblemente bendecidos. No solamente circuncidados como judíos, sino ahora circuncidados espiritualmente de tal forma que nada le fue quitado, todo le fue mejorado. El pacto, circuncidados. Y ellos y solo ellos, como parte de este pacto, trajeron la ley divina en el Sinaí y mediante los profetas a la humanidad. Y como integrantes de la iglesia primitiva, esto le fue confirmado y nada le fue quitado. ¿Y saben cómo lo sabemos? Simple, porque todos los escritores del Nuevo Testamento
son judíos. Nada le fue quitado, todo le fue perfeccionado. Las promesas, todas las promesas, tanto temporales como espirituales, fueron confirmadas en su relación con Jesús de Nazaret, porque Jesús es el que iba a completar todo esto. En el Antiguo Testamento le dice que algún día Israel va a ser rescatado, algún día van a vivir en un sitio maravilloso, y ellos sabían que el que iba a hacer eso era Jesús. Doblemente comprendían ellos. Ahora, situémonos en el culto. No tenía por qué ser diferente. Nada les fue quitado de la responsabilidad y lo que Dios les entregó. Fue perfeccionado. Y surge una interrogante, ¿no? ¿Cuáles fueron las partes del culto judío, no? Interesante, ¿no? ¿Y sabes dónde lo aprendemos? Lo aprendemos cuando ellos estaban en la sinagoga y por los estudios y tratados que presentan los propios judíos. El culto también puede ser traducido como el servicio en el templo. Ya no había el templo de Jerusalén, pero había la sinagoga. Y al retorno del cautiverio, ellos siguieron adorando como adoraban. Lo único que fue quitado, hermanos, fueron los sacrificios en animales. Ya caduco, porque el Cordero Perfecto ya había sido sacrificado. Es lo único que fue cancelado. ¿Ya? ¿Qué formaba parte del culto de adoración de un judío? Que hacían también los judíos ahora nacidos de nuevo. Nombro: la lectura de la palabra del Señor, la enseñanza de predicación de las Escrituras, la oración intercesora, los cantos, incluidos el cantar y recitar los credos, la colaboración material. ¿Ya? ¿Qué es la colaboración material? Que siempre os daban ofrendas, limosnas, diezmos, y su entrega y su respectiva entrega sacerdotal. ¿Qué más? Las ocasiones solemnes. ¿Se acuerdan que el pueblo judío se reunía en fiestas solemnes? Pues tampoco le fue quitado eso, sino que ya no la de los judíos, ahora la de nosotros. ¿Cuáles son las fiestas solemnes? ¿Cuáles son las ordenanzas donde hacemos regocijo? Bautizo y Santa Cena. Nada les fue quitado. Todo les fue perfeccionado. Y cada cosa que se hace es para la perfección del creyente. Si algunos hermanos deciden no hacerlo, se están perdiendo la bendición de ser perfeccionados. Pero es su decisión. Cada quien sabe lo que hace y cada quien tiene que aprender a estudiar las Escrituras para sacar la esencia de la conveniencia que va más allá de cosas materiales y ideas de hombres. A estos primeros judíos, repito, nada de esto les fue quitado. Solamente el sacrificio de animales, pues Cristo con su muerte canceló dichos sacrificios. Ellos fueron los primeros maestros de los primeros gentiles que se sumaban, ¿ya? Y yo como gentil de la iglesia primitiva, yo volteaba y miraba a mi maestro, a mi referente, y lo que hacía mi maestro lo repetía. Y hubieron maestros malévolos o ignorantes neófitos que quisieron meter la circuncisión, ¿se acuerdan? Y hubo un revuelo en la iglesia que le dijeron, eso no. Pregunto, ¿en qué parte del Nuevo Testamento está que hubo una reunión de los apóstoles y dijeron, ya no hay que diezmar? Ya no hay que circuncidarse, ¿no? Y la otra parte de la comida le dijo, mata y come, le dice a Pedro, mata y come. Y él dijo, Señor, yo nunca he comido cosa impura. Y él le dice, no digas impuro lo que yo te estoy entregando para que comas con acción de gracia. Entonces, cuando en la Biblia dice, ahí está. ¿Y qué más dice en la Biblia? Nadie te juzgue por fiestas. O sea, da libertad. Pero el diezmo mutis, ¿dónde dicen que está cancelado? ¿Dónde está que dicen que la iglesia primitiva no lo hacía, si la Biblia no lo dice? Y la lógica indica que el hijo imita al padre, que el discípulo imita al maestro, y mucho más cuando se da cuenta que sabias son esas ordenanzas. Y ellos sabían lo que había pasado en la antigua congregación de Israel, cuando ellos nos dijeron, pero no debemos diezmar, no debemos hacer. Y ellos se dieron cuenta que todo el edificio educativo y doctrinal que Dios hizo para proteger a Israel se comenzó a desmoronar.
Los hijos imitan a los padres, los discípulos a los maestros. ¿De dónde sacan eso? Idea de hombres. No quiero y hablo lo que mi boca me permite hablar. Pero no pueden decir en ninguna parte de la Biblia que está cancelado, como sería una herejía que yo diga, ¿ya?, que se ordena en el Nuevo Testamento diezmar. ¿Se dan cuenta? Conclusiones. Voy a repetir hasta el cansancio, ¿ya? Si hay congregaciones enteras que han decidido no diezmar, no tenemos por qué criticarlos. En nuestro caso, mediante el estudio de los motivos y las consecuencias en lo macro y lo micro de diezmar que ocurrió en el Antiguo Testamento, nosotros hemos decidido, como congregación, ¿ya?, de ascendencia bautista, reseguir nuestro propio camino. Nosotros sí diezmamos, ¿ya? Cada quien va a cosechar lo que siembre y que la gloria sea para el Señor. Por eso que yo siempre repito, ¿no? Los tigres deben andar con los tigres, los leones con los leones, las cebras con las cebras, y a nadie se le obliga a ser parte de esta asamblea, hermano, ¿no? Es más, quienes no diezman no son aislados, gozan de los mismos beneficios que tenemos todos, porque la Biblia dice, ¿para qué se gasta la plata del Señor? ¿Ya? Nadie es apartado, pero es claro, ¿no? No pueden gozar de las mismas responsabilidades, ¿no? Pues tienen otra forma de vivir su mayordomía económica, pero nos alegra su visita, nos alegra que les bendiga la exposición de la palabra del Señor, nos alegra que todo lo que podemos darles en comunidad cristiana se lo vamos a dar, no tengo por qué marginar, que sí, que no, que mata la cachumba, no, ¿ya? Pero definitivamente, si tienen otra forma de ver su mayordomía, no pueden sumarse a la responsabilidad de los que ven, como ven este término, ¿no? Nos interesa su compañerismo, estamos contentos con su amistad, nos interesa muy bien, porque más bienaventurado dar que recibir, que nos pidan consejo de algún problema, ¿no? Nos interesa todo eso, nos gusta verlos cantar al Señor, nos procuramos si salimos de paseo y a todos se les dice, vengan con nosotros. Y usted sabe, ¿no? Lo que han salido con paseo, a veces hay algún jovencito que no tiene, no, ya se le da. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo. Somos un pueblo santo, pero lógicamente no puede tomar responsabilidad porque tiene otra forma de pensar, ¿no? Pero nos agrada su compañerismo. Si es su cumpleaños y tiene esta relación, le celebraremos su cumpleaños. Nos interesa que devotamente asistan a los cultos de la iglesia. Lo vamos a bendecir lo que podamos, pero por una norma de decencia, de ética, no deben intentar disipularnos en sus creencias. O sea, hablar mal del diezmo o aprovechar de alguien que lo vea un poco neófito y le dice, pero está mal lo que hacen ahí. Porque respeto guardan respetos. ¿No es cierto? Y como yo les digo, ¿no? Yo me he tocado con eso, ¿ya? Que dicen así, dicen, si se atreven a querer enseñarle a un pastor, ¿ustedes creen que eso no va a atrever a enseñarle a usted? No es bíblico diezmar. Diezmar es una herejía. Tú estás diezmando y tu pastor se está haciendo millonario. Y no pueden dar ningún tipo de razón que la Biblia no lo desacredita. En todo caso, esas personas que de todas maneras quieren meternos a su doctrina, si se sienten cómodos con nuestras doctrinas y prácticas, perfecto, no hay ningún problema. Pero si se resienten cuando escuchan del diezmo, hermanos míos, que busquen tigres como ellos son tigres, ¿no? Pero mientras estén en esta iglesia, la decencia implica que no deben disipular a los más jóvenes, no deben intentar hacer eso. ¿Y saben por qué? Porque eso no es ético. Esa es una mala costumbre. Yo cuando voy a otra casa, yo miro, callo y me gozo de la familiaridad que me dan en esa casa, pues no va a estar criticando, ¿no? ¿Sí o no? La lógica de la decencia tiene que ser llevada. En todo caso, como vuelvo a repetir, hay congregaciones donde públicamente dicen, nosotros no diezmamos, y qué bien. Y se supone que ellos trabajan para la gloria y honra del Señor, y qué bien. Y se supone que ellos juntos sufren, y qué bien. Juntos se alegran, y qué bien. Pero verdaderamente hablando, yo dudo un poquito que crezcan en virtudes cristianas. En esas iglesias, hermano, donde les roban, ¿ya? Donde
llega un momento que es como la cascada, ¿no? ¿Saben cómo es el cuento de la cascada? O sea, me hacen la cascada a mí y yo se lo quiero hacer a otros. ¿Ustedes recuerdan, alguien ha recibido una moneda de 5 soles falsa? ¿Saben lo que hace un creyente? Sonríe y de repente se enoja, pero no intenta cambiarlo. ¿Saben por qué? Porque ha creído en decencia, ha crecido en decencia. ¿Sabe lo que hace un incrédulo? Usted misma sabe lo que hace un incrédulo y sabe lo que hace un creyente que no ha nacido en esas virtudes. Le van a dar una moneda y va a intentar cambiarlo en el mercado. Y ahí ustedes se cuentan. Eso es lo que produce no aprender a ser dadivoso y compartido con Dios. No crecemos en virtud. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias, mi Dios Santo, que usted permita que haya hermanos en Cristo que se han reunido en otras congregaciones que no diezmen. Ayúdelos, Padre. Bendígalos, protéjalos, Señor. Señor, y aquellos que se alejan de sitios donde diezman y no están de acuerdo tampoco donde no diezman, Señor, ayúdelos, Padre. Porque es una figura extraña el Evangelio que hayan creyentes que estén aislados de todos los grupos, Señor. Ayúdelos, Padre, para que donde vayan a ir y se den cuenta que hay sana doctrina, Señor, según sus conceptos, Señor, que aprendan a ser compartidos en esa comunidad, para que aprendan a sufrir y a gozarse por la gloria del santo nombre. Ayude, Señor, a mis hermanos en Cristo que han decidido no diezmar y están en otras congregaciones. Ayúdelos, Señor. Y ayúdenos a nosotros que hemos decidido diezmar. Ayúdenos, Señor bendito, porque creo que todo creyente, Señor, quiere darle la gloria y la honra que usted merece. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. ¿Lo puedes calentar? Bien, hermanos, ya estamos a punto de finalizar, pero ahora sí voy a pedir a nuestra hermana